El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Y en el 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Wow. Este salmista, Dios me hace ver que al final del verso 2 pregunta a Dios, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y en estos tiempos que estamos viviendo en nuestra nación, nos hacemos esta pregunta a veces cuando estamos oprimidos. Y cuando hay opresión es porque viene la multiplicación. Pero siempre nos hacemos esta pregunta, mi Dios, ¿en quién confiaré? El salmista puso su confianza en Jehová. Él puso su confianza en Jehová. Cuando Dios me dio esta palabra, me mostraba un abrigo térmico. Yo tengo un abrigo térmico, me mostraba ese abrigo. Ese abrigo los usa la empresa Ilaca para las personas que trabajan dentro de la refrigeración. Usan ese abrigo, usan guantes térmicos, usan un mono térmico bien forrado para estar dentro de alta temperatura fría y resiste el frío. Dios me mostraba ese abrigo. Ese abrigo es el azul que yo siempre traigo para acá los discipulados. Ese es el abrigo. Del otro lado me mostraba Dios un hacha y me mostraba unos pedazos de troncos ya picados. Y a veces nosotros como seres humanos, cuando hay frío, queremos en nuestra propia fuerza no agarrar el saco o el abrigo térmico y montándonos encima de una vez para que se nos quite el frío, sino que corremos hacia el hacha y empezamos a cortar madera para echarla y hacer fuego y así quitarnos el frío. Pero cuando se acaba esa leña, usted sale a buscar leña, una parte donde está nevando, y ya la leña no sirve. Yo creo que antes de que llegue la nieve a ese lugar, la gente se prepara, los leñadores, y agarran su hacha y llenan un granero de pura leña para estar preparados. Pero a veces nosotros buscamos a última hora esa hacha. Y buscamos y ponemos la confianza en esa hacha. Cuando Dios quiere que usted agarre ese abrigo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros, como seres humanos, a veces buscamos la opinión o el consejo de otras personas. Yo puse aquí, el abrigo representa a Dios. El hacha representa al hombre, mi sabiduría, representa a Faraón, a los egipcios, representa al mundo que está allá afuera, a la idolatría, a la hechicería, santería, a todas las cosas malas que están allá afuera. Nuestros vecinos que no tienen a Cristo, por decir algo, buscamos un consejo de personas inconversas. Cuando Dios quiere que ese consejo nosotros lo busquemos de Él. El salmista preguntaba, mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo creo que Dios le respondió, hijo, en mí. Confía en mí, porque yo lo haré. Yo no sé qué tribulación, qué problema está pasando usted hoy en día, pero sé que la misma tribulación que tiene Venezuela la estamos pasando todos. Pero aparte de esa tribulación, hay otras tribulaciones aparte en su vida. Y Dios quiere decirle esta tarde que su confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice 2 Timoteo 2:4. Vamos a buscarlo. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está bajo la sombra de Dios y que habita en ese abrigo milita en las cosas que están allá afuera. Nosotros, ¿cuántos sabemos que nosotros no somos de este mundo? Que somos del reino de los cielos. Pero vivimos en este mundo. Pero dice la palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿por qué? Por soldado. Y en 1 de Juan 2:15 dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el verso siguiente dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso está en el lado del hacha. Y a veces buscamos, ¿verdad?, el consejo del hacha. Más adelante dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios, porque aquí hay una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Porque en medio de las circunstancias usted confía en Dios. Porque si no confiara en Dios, usted no estuviera aquí hoy día, ¿verdad que? Entonces, gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a buscar Isaías 31. Isaías 31. Y aquí la palabra de Dios nos muestra qué sucede con aquellas personas que no ponen su confianza en Dios y ponen la confianza en las cosas del mundo. Llámela como usted quiera llamarla. Amén. Dice la palabra de Dios: ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice la palabra de Dios que el profeta Isaías pronuncia un ay aquí. Y un ay en el griego significa sufrimiento. Y es un sufrimiento para aquella persona que va y busca consejo en el hacha, busca consejo en las cosas del mundo y no busca el consejo de ese abrigo que es el Señor. Hoy en día vemos como muchos cristianos, y en este tiempo que estamos viviendo, todos los hijos de Dios estamos siendo probados. Porque Dios quiere ver quiénes van a salir aprobados. Y yo veo una iglesia aprobada aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Se está poniendo más difícil la situación. No es mentira para nadie. Se va a poner más difícil. Pero ahí es donde Dios quiere saber dónde está mi confianza. Diga que está a su lado: ¿dónde está mi confianza? Mi confianza está en Jehová. Dígaselo. Claro, mi confianza está en Jehová. Y aquí señala un sufrimiento. Dice la palabra más adelante en el verso 7: ciertamente en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Hoy, en esta noche, Dios le dice al pueblo de Dios, en medio de la situación que está viviendo Venezuela, estemos quietos, porque yo confío en Jehová. Amén.
Ve pues ahora y escribe esta visión, le dijo al profeta Isaías, en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y fue escrito, él lo hizo, y está acá en la palabra de Dios. Amén. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Cuando una persona busca el consejo del hacha y no busca el consejo de Dios, en él, ¿qué hay? Rebeldía. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la ley de Dios. Y dice en el 12, por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiaste en la violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y de repente. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y el Señor muestra aquí que los líderes de Judá habían puesto su confianza en Faraón y en sus carros. El pueblo de Judá puso su confianza y no buscó la opinión del Señor. Y el Señor le da una alerta a este pueblo, que busque el rostro de Dios, que cualquier opinión que nosotros vayamos a buscar no sea en nuestra propia sabiduría, no sea en nuestra propia fuerza. De repente ellos pensaron y dijeron, bueno, Dios siempre nos ha ayudado, siempre nos ha librado de toda guerra, toda batalla, pero yo ya soy maduro, yo voy a buscar la opinión de estos egipcios, de los caballos. El pueblo de Asiria los iba a tomar a ellos, y ellos buscaron la opinión de Faraón y de los egipcios. Así, muchas veces, nosotros como hijos de Dios, en vez de buscar la presencia del Señor y ponernos a orar, buscamos consejos de otras personas, o tomamos decisiones en nuestra propia fuerza. En lo que está sucediendo en Venezuela, yo me mantuve al margen de la situación de Venezuela, de la elección de este lado y de la otra elección de este lado. Me mantuve al margen. El Señor en un tiempo atrás me hizo renunciar en eso. Recibí mensajes en mi teléfono, tanto de este lado como de este lado, invitándome y haciéndome la invitación a apoyarlos a ellos. Y el Señor me dijo que no, mi confianza no está ni en este ni en este. Mi confianza está en Jehová. En mi trabajo ha menguado el trabajo. Y sí, me he desesperado. Pero gloria a Dios por mi esposa, por la pastora Lady, porque ella me da palabra de aliento, y es bueno tener en nuestro hogar o en la iglesia. Cuando venimos a la iglesia recibimos palabra de fortaleza. Dios nos habla y esa confianza aumenta, y empezamos a buscar ese abrigo y nos los ponemos y empezamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y le doy gloria a Dios porque Dios me está enseñando aún más a confiar en Él. Se va a poner más duro, sí, pero debemos confiar en Jehová. Él es el único que nos va a fortalecer en medio de esta circunstancia. Dice la palabra de Dios en el verso 15, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y Él se lo dijo a ellos, pero ellos no quisieron. Y déjame decirte que la primera parte donde dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, en el 31, en otra versión dice, el Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, dice el Señor, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu,
que amontonan pecado sobre pecado. Y Dios no quiere que andemos nosotros mezclados en las cosas del mundo. Un ejemplo fue una conversación que compartió mi cuñado con mi esposa. En su trabajo, una mujer cristiana de cierta denominación de iglesia, no voy a decir el nombre, fue a cambiar unos cauchos por unos cauchos nuevos. Y estos cauchos tenían media vida todavía, Y el cuñado monta los 4 cauchos y esta mujer le dice a mi cuñado, bueno, agarra esos 4 cauchos, me los metes en la maleta porque me voy a San Diego para que los que están quemando tengan más para que quemen y tranquen. Mi cuñado tiene poco conocimiento de la palabra, pero Dios habló a través de él. Y él le dice a esta señora, señora, ¿me va a perdonar? Y no quiero ofenderla con esto, pero ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana, pertenezco a esto. Bueno, usted sabe que lo que está diciéndome a mí y lo que usted piensa hacer no le da la gloria a Dios. ¿Dónde está su confianza? ¿Su confianza está en qué? ¿En quemar cauchos? ¿En jalar para este o para este? ¿Dónde está su confianza? La mujer sintió pena y esta mujer como que agachó la cara y le dijo a mi cuñado, ciertamente es verdad lo que me has dicho. Gloria a Dios por esa palabra. Ahí dejo los cauchos, bótalos. Y el cuñado dijo, no los voy a botar, los voy a vender, pues estaban buenos todavía. Y el cuñado lo vendió. Y vean esto, como a veces nosotros como hijos de Dios, como mucho pueblo de Dios, está poniendo su confianza en una cosa, o en un hombre, o en algo. ¿Saben qué significa la palabra confianza en el diccionario? De acuerdo al diccionario, es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellos actuaran de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad de que tenemos de que una persona no nos fallará en el momento en que estemos puestos, en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en esa persona o en esa cosa. Cuando alguien nos falla, ponemos una confianza en alguien y alguien nos falla, se derrumba todo. Nos desilusionamos de aquello o de esa persona. Pero dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios dice que el significado es tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones. Ante cualquier circunstancia, es poseer la convicción de que podremos descansar en Él y no en el hacha. De todas nuestras cargas y salir ¿qué? Victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan, y es la paz ganada de creer que incluso en los momentos más apremiantes de la vida contamos con el poder del Señor, que todo lo puede y todo lo alcanza. Esta es la omnipresencia de Dios. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos que allá afuera o en nuestras vidas o en nuestros hogares, sus padres, sus esposos, sus hijos, sus vecinos, usted no ve el fruto todavía y no lo vemos. Pues el Señor le dice a cada uno de ustedes y a mí que esperemos en Él, que confiemos en Él, que Él lo va a hacer. Que no es en su fuerza y no es en mi fuerza, que Él lo va a hacer. Y si lo hizo conmigo en un tiempo que mi esposa esperó mucho tiempo, mi esposa puso la confianza en el Señor, no puso la confianza en el hombro ni en su propia fuerza. Ella no quiso cambiarme a mí en su propia fuerza. Lo único que hizo ella fue orar, doblar rodillas, confiar en el Señor. Y así
va a suceder cuando usted pone la confianza en el Señor en muchas áreas de su vida. En la enfermedad. Por ejemplo, el rey Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 20, dice la palabra de Dios, del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y pongo ejemplo de esta parte de Ezequías en la enfermedad, porque Ezequías también, en tiempos atrás, el pueblo de Asiria los había, ¿cómo se dice? Sitiado. Y más adelante, el rey Ezequías ora al Señor, él busca el consejo del Señor y los liberta de esa cautividad. Pero tomo esto conforme a la enfermedad. Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria del 1, hermana. Vamos al principio. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. La Biblia no dice qué enfermedad tenía. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, ¿por qué morirás? Y no vivirás. El 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Un momentico ahí. Isaías se lo dice. Yo me imagino la situación y cómo se le quebrantaría ese corazón a este hombre. Wow. Yo pienso que este hombre estaría confiando en el Señor en medio de esa enfermedad. Yo creo que este hombre no fue a buscar al brujo, un hombre de Dios, y hay, entre comillas, hijos e hijas de Dios que en medio de la enfermedad van para que un brujo buscando otra opción para ver si son sanados. Pero este hombre no hizo así. Este hombre volteó, dice la palabra, su rostro a la pared y oró. ¿A quién? A Jehová. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice más adelante: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y dice la palabra más adelante, que Dios le oyó y que le aumentó 15 años más de vida a este hombre. Le dio la sanidad. Él buscó el consejo ¿de quién? Él buscó el consejo del Señor. Dice el Salmo 118, del 8 al 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos, de aquellos que tienen lana. Dice la palabra de Dios también en Salmo 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Esta gente buscaba en los egipcios y en sus caballos esa confianza, esa fortaleza. Pero miren lo que dice este salmo: por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano es para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Ahora, cuando mi confianza está en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo, vamos a ser librados ¿de qué? Del hambre, la desnudez, la escasez, la guerra, de todo lo que está allá afuera. Usted me está escuchando allá en internet. Quiero decirle, si usted es un hijo de Dios, no ponga la confianza en el hombre, no ponga la confianza en su propia fuerza, en que usted puede sacar esa mano poderosa. Usted no tiene la mano poderosa, ni yo la tengo. Esa mano poderosa es de Jehová de los ejércitos, y en Él es que tenemos que confiar. Y Dios me daba esta palabra para que el pueblo de Venezuela, usted que me está escuchando, que no conoce a Dios, usted ponga la confianza y deposite la confianza en Jehová, porque Él dijo que iba a hacer algo en Venezuela, y Él lo va a hacer. No sabemos cuándo, pero Él lo va a hacer. Pero mientras el pueblo de Dios y usted, venezolano que me está escuchando, pone su confianza en o en el muñeco, o en el brujo, o en su fuerza, Dios no va a trabajar en Venezuela. Dios va a trabajar cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo y pongamos la confianza ¿en quién?